Bueno, seguimos con el módulo 2. Vamos a ver otro tema. Vamos a ver otros conceptos cada vez más fundamentales en lo que respecta al entrenamiento, en lo que respecta a conceptos que van a tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, cuando vemos la parte de periodización, los conceptos que vamos a ver ahora son los conceptos bases teóricos fundamentales de lo que luego va a ser la periodización, ¿sí? Que vamos a ver más adelante. Así que es importante que se entienda esto. Es sencillo, pero es muy importante que se lo tenga bien aceitado al tema y a los conceptos y sobre todo a este sistema, cómo funciona. El primer concepto que vamos a ver es el síndrome general de adaptación, o también lo van a ver como SGA en algunos libros. Y básicamente es un sistema que, no un sistema, perdón, es un síndrome que nos indica de la forma en la que actúa nuestro cuerpo humano ante cualquier sistema o ante cualquier estrés o esfuerzo que se le presente. Este síndrome general de adaptación se descubrió hace muchísimos años y no se hizo específicamente o no se generó específicamente para el entrenamiento, sino como les dije antes, de forma general para cualquier estrés o cualquier estímulo fuera de lo normal, cualquier esfuerzo superior a que nuestro cuerpo considera normal, cómo nuestro cuerpo reacciona a eso. Si vamos al caso del entrenamiento, cuando nosotros entrenamos, estamos exponiéndonos hasta un momento de estrés, hasta un momento de esfuerzo sobre normal, digamos, o sea, que es un esfuerzo superior que supera nuestro umbral de esfuerzo, ¿sí? Que justamente va a producir un estrés y va a producir todo lo que vamos a ver ahora. Acá en un primer cuadro tenemos justamente cómo funciona estos síndromes general de adaptación. Y fíjense que al principio de esta curva, donde está la primera flechita, dice introducción del estrés o de este nuevo esfuerzo sobrenatural, al principio, ¿sí? Fíjense que tenemos entonces, ¿sí? Este sería nuestra estabilidad. Por ejemplo, si yo estoy 24 horas sentado en la silla, estaría todo el tiempo en esta línea, ¿sí? A partir de acá, yo aplico un estrés, ¿sí? O un esfuerzo, que puede ser una sesión de entrenamiento, o puede ser una semana de entrenamiento, o puede ser un ejercicio, ¿sí? Aplico un estrés, ¿sí? O un esfuerzo, ¿sí? Una vez que aplico ese esfuerzo, voy a tener una primera fase, que va a ser la fase de alarma, ¿sí? Donde mi rendimiento, mis funciones de todos mis sistemas, por ejemplo, mi función muscular, va a bajar de mi nivel normal, ¿sí? Acá tendríamos la fase 1, ¿sí? Que en el cuadro aparece como la fase de alarma, ¿sí? Es la primera fase donde nuestro rendimiento disminuye. Luego de eso, tenemos una fase de resistencia, ¿sí? Que es cuando nuestro cuerpo se recupera y se adapta a ese estrés. Ejemplo, primer día de gimnasio, me toca una sesión de empuje, hago muchos ejercicios de empuje con el tren superior, entonces obviamente voy a tener cansados, voy a generar esta fase de alarma y esta fase de resistencia en lo que es todo mi tren superior, en los hombros, en los tríceps, en los pectorales, por ejemplo, ¿sí? Durante varios días, de acuerdo al estímulo que haga, voy a estar en esta fase de alarma, donde voy a sentir dolores, cansancio, donde me cuesta generar fuerza, incluso hasta, ¿por qué no?, una contractura. Luego voy a tener esta fase de resistencia o de recuperación, ¿sí? Que va a ser donde mi cuerpo, donde donde esta fase de alarma empieza a cesar, donde los dolores empiezan a atenuarse, donde mi cuerpo lo que está haciendo es reparando todo el daño que causé y por consecuencia adaptándome. Como fase 3 de este síndrome, producto de esta recuperación, yo voy a tener una supercompensación.
¿sí? ¿Qué significa esta supercompensación? Que si yo aplico el estrés, paso la fase de alarma, paso la fase de resistencia correctamente, ¿sí? Y me tomo el tiempo para que todo el esfuerzo y el estrés que causé se recupere, se reponga y se adapte, voy a tener el beneficio de una supercompensación. La supercompensación va a ser nuestra mejor amiga dentro de nuestra periodización y del entrenamiento. ¿Por qué? Porque va a ser en el momento donde, gracias a esta adaptación, a esta fase de resistencia, voy a tener un nivel más alto del que tenía antes. ¿Sí? Voy a tener, yo antes, mi nivel estándar, mi nivel inicial estaba acá, ¿sí? Y ahora, estresé, fase de resistencia, supercompensación, voy a estar más arriba. ¿Está? Bien. ¿Qué pasa? Así es como funciona cualquier tipo de estrés en nuestro cuerpo. Incluso pasa, por ejemplo, con exposiciones al frío. Si yo me expongo al frío, por ejemplo, ahora que está de moda los baños de inversión y demás, van a ver que son protocolos progresivos, porque justamente lo que voy generando es estrés, recuperándome y cada vez teniendo esta vara más alta, ¿sí? Más adaptado a este estrés, a este esfuerzo, ¿sí? Así es básicamente cómo funciona, lo vamos a ver mucho también cuando veamos sistema nervioso, sistema endocrino y demás. Bien. ¿Qué pasa si esto lo hago mal? Es decir, ¿qué pasa si se me ocurre, o por una cuestión de desconocimiento, o porque no tengo las herramientas, se me ocurre aplicar otro estímulo, otro estrés, otro sobreesfuerzo, antes de lograr esta fase de recuperación, o de resistencia, o de adaptación? En vez de ir para arriba, me voy a ir cada vez más para abajo en mi nivel, ¿sí? Me voy a ir cada vez más abajo, porque nunca voy a dejar que mi cuerpo se adapte, se recupere. Es lo mismo que pasa cuando produzco un estrés, voy, entreno, por ejemplo, hoy hago piernas y la semana que viene quiero volver a hacer piernas, pero llego a la sesión y me doy cuenta que todavía no estoy recuperado, que todavía tengo dolores, que todavía tengo el rango de movimiento restringido por las tensiones musculares y demás. Entonces, me doy cuenta que todavía no estoy recuperado y por ahí lo ideal sería esperar más tiempo hasta estar recuperado, porque si realizo esto hacia abajo de forma crónica, ¿sí? Vamos a caer en lo que se llama el agotamiento, ¿sí? Que, como vemos en la filmina, ¿sí? El agotamiento es la incapacidad para adaptarse a los elementos de estrés impuestos, ¿sí? Al elemento de estrés, y presencia de algunos de los mismos síntomas apreciados durante la fase de alarma. Es decir, vuelvo a entrenar, pero todavía sintiendo los síntomas de la fase de alarma, ¿sí? Voy a caer en una fase de agotamiento. La fase de agotamiento es una fase por ahí un poquito más corta, que puede llegar a exigir recuperaciones de entre 3 a 7 días, si yo me siento agotado. Es algo, podríamos decir, a mediano plazo. Si yo esto lo continúo de forma crónica durante, por ejemplo, meses, o incluso años, que muy progresivamente no le voy dando la tecla al estímulo y no voy dejando que haya supercompensación y una adaptación correcta, podemos caer en lo que se llama como el síndrome de sobreentrenamiento. El síndrome de sobreentrenamiento es justamente una repetición crónica de este agotamiento, ¿sí? Que ya tiene sus síntomas, como por ejemplo son falta de motivación, todos los mismos sistemas, todos los mismos síntomas que hay en la fase de alarma, esta falta de coordinación, falta de producción de fuerza, falta de motivación, dolores como si siguieran entrenando, cansancio prematuro, es decir, empiezo a entrenar en calor y ya me siento cansado, ¿sí? Esos son algunos síntomas de que por ahí no le estoy dando en la tecla con los estímulos, con el momento del estímulo, y posiblemente
eso repetido mucho en el tiempo, podemos caer en este sobreentrenamiento. Que si uno realmente llega a estar sobreentrenado, realmente es muy difícil recuperarse de eso y nos puede llevar incluso hasta medio año, hasta 6 meses nos puede llevar recuperarnos de realmente un nivel alto de sobreentrenamiento. Que por ahí, acá hay un juego de palabras, que hay muchos entrenadores que dicen que no creen en el sobreentrenamiento. No es que no creen en el sobreentrenamiento, sino que no creen que debería llamarse así, porque en realidad dicen ellos que es imposible sobreentrenarse, sino lo que está pasando es que estamos subdescansados, es decir, no nos tomamos el tiempo para que el cuerpo se adapte, se recupere y por consecuencia haya una supercompensación. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una cita de Verkhoyanski que dice que el agotamiento es el resultado sistemático de un desequilibrio a corto plazo, mientras que el sobreentrenamiento es producto de un desequilibrio acumulado durante un periodo prolongado. Entonces, este desequilibrio sistemático del que hablamos para el agotamiento es justamente producir estrés, ¿sí?, antes de llegar a recuperarme por completo. Y si hago esto de forma muy prolongada, puedo llegar a caer en un síndrome de sobreentrenamiento. Vemos en la siguiente filmina una cita de justamente el hombre que creó el síndrome general de adaptación en su momento. Y fíjense que no la vamos a leer entera, pero lo que está subrayado, que es lo más importante, fíjense que dice que para manifestarse uno en su totalidad, es decir, para estar al 100%, para dar lo mejor de uno, hay que hallar un nivel óptimo de esfuerzo, un nivel de esfuerzo óptimo. ¿Sí? Es decir, necesitamos generar la exigencia, el estrés justo que necesitamos. Es decir, el mínimo estrés necesario para producir una mejora. Y no el máximo estrés posible. Porque eso es fácil. Es fácil cansar a alguien hasta matarlo. Es lo más sencillo. Lo más difícil es conseguir el punto justo de esfuerzo en el que yo voy a poder determinar en cuánto tiempo esa persona va a estar recuperada para el siguiente estímulo. Y darle justo en la tecla, ¿sí?, a volver a aplicar el estímulo, ¿sí?, volver a aplicar el estímulo acá. ¿Para qué? Para poder volver a repetir este proceso, ¿sí?, volver a supercompensar y volver a irme más arriba. ¿Sí? Fase 1, fase 2. Y fíjense que de esta forma yo lo que voy a ir logrando es ir aumentando todo el tiempo de nivel. Ir mejorando mi rendimiento, consiguiendo los estímulos en el momento indicado. ¿Qué es eso lo que vamos a ver y qué es el pie fundamental de toda periodización y planificación del entrenamiento? Bien. Vamos a ver este concepto, que también es importante, que es el concepto de fatiga, que lo vamos a ver, pero es un concepto que se puede profundizar un montón. De hecho, por ejemplo, en el libro de Verkhoyanski, en Superentrenamiento, que todo esto ustedes lo van a tener a disposición, hay un capítulo entero acerca de la fatiga. También Vadillo tiene un capítulo entero de la fatiga central, de la fatiga periférica. Ustedes pueden profundizar, pero para que lo que nos compete en este curso, por ahí todavía no hace falta tanta profundización, sino simplemente saber qué es la fatiga y cuándo se da. ¿Sí? La fatiga, como dice en la filmina, es la imposibilidad de generar fuerza, una fuerza requerida, una fuerza esperada, producida no por un ejercicio precedente. Es decir, hago, por ejemplo, un ejercicio de pecho y después me quiero hacer un ejercicio que involucra los mismos grupos musculares y posiblemente ya esté cansado. Es decir, ya no voy a poder generar la misma fuerza porque hubo un ejercicio que previamente me fatigó. La fatiga también se puede dar por factores externos, tipo no dormí bien, no descansé bien, no comí bien, me peleé con mi novia. Cualquier factor externo que produzca a la imposibilidad de generar la fuerza que espero que esa persona pueda generar,
va a generar fatiga. La fatiga, como vemos, como vamos a ver ahora, tenemos esta teoría del estímulo-fatiga y de la recuperación-adaptación. En la parte de, fíjense que tenemos un gráfico parecido al que vimos recién. Esto es como una continuación del síndrome de adaptación general, una bajada de línea al entrenamiento, digamos. Fíjense que primero tenemos prácticamente el mismo gráfico, ¿sí? Nada más que, bueno, tenemos el estímulo o el esfuerzo, vamos a poner estímulo ahora, que puede ser una sesión de entrenamiento. Tenemos la fase 1, que antes era la fase de alarma, y ahora la vamos a poner como respuesta aguda. Respuesta aguda. O justamente la fase donde va a estar presente la fatiga. Que esto es esta fase de cansancio, de dolores, de no poder producir fuerza, de desequilibrio hormonal, de estrés incluso mental, si un trabajo muy neural y demás. Luego de eso sería hasta acá, pasamos a esta fase, que era, ¿se acuerdan que era la fase 2? Que era fase de resistencia, que se le decía en el síndrome general de adaptación, y que acá le vamos a llamar recuperación. ¿Sí? Y tenemos la supercompensación igual. Supercompensación. Entonces, es por eso que tenemos esta teoría del estímulo-fatiga. ¿Por qué se llama por qué se llama teoría de estímulo-fatiga? Si vemos la siguiente filmina, tenemos una frase que nos lo responde, que es: cuanto mayor sea la magnitud de este esfuerzo, ¿sí? Es decir, la magnitud general de la carga, más fatiga se acumula y mayor es toda esta curva. Mayor es el retraso antes de que se produzca la recuperación completa o la adaptación. Es decir, este puede ser un estímulo y puede ser que un estímulo más grande, esto sea mucho más grande y más tarde. ¿Sí? De acuerdo al estímulo que produzca. Es por eso importante que yo tengo que saber, que esto lo vamos a ir viendo cuando vemos fuerza y veamos resistencia, vamos a saber cuáles son los parámetros, cuándo más o menos sé que necesito de recuperación después de cada tipo de estímulo. ¿Está? Entonces, voy a saber en cuánto tiempo más o menos voy a recuperar, en cuánto tiempo más o menos me voy a adaptar y en qué momento va a ser el momento indicado, óptimo, para aplicar el siguiente estímulo y volver a producir este síndrome general de adaptación. ¿Sí? Volvemos al cuadro. Fíjense que al final de todo dice preparación y rendimiento, o arriba de todo, fíjense que dice desentrenamiento, porque claro, ¿qué pasa? Si yo dejo de aplicar estímulos, esto va a volver a su línea normal. Si yo dejo de entrenar una semana, pierdo tanto. Si dejo de entrenar un mes, pierdo otro tanto. Si dejo de entrenar un año, pierdo otro tanto. ¿Sí? No es que llego hasta acá y me quedo, no. Si yo no aplico el estímulo, todo esto se vuelve a ir cada vez más abajo. ¿Está? Bien. Y por último tenemos un cuadro, también de Verkhoyanski, que nos muestra algunos métodos de recuperación. Es decir, algunos métodos pasivos y activos de recuperación, que justamente se deben aplicar en toda esta fase. En toda esta fase, ¿sí?, de fatiga y de recuperación, previo al siguiente estímulo, es donde yo aplico estos métodos de recuperación, que pueden ser pasivos o pueden ser activos. ¿Sí? Fíjense que dentro de los pasivos tenemos los masajes, ¿sí?, tenemos la hidratación, tenemos los baños de agua en fría, cualquiera de los métodos que nosotros vayamos investigando, la elongación pasiva y demás. Y dentro de los estímulos activos, fíjense que también tenemos jugar,
yoga, tai chi, actividades que tienen un pequeño gasto de energía, pero que nos van a ayudar a la recuperación. El famoso regenerativo, el famoso trote regenerativo, por ejemplo. ¿Por qué no? Que a veces se aplica, ¿por qué no aplicar un estímulo en la sala de musculación que sea el objetivo sea recuperar para poder volver a potenciar el otro? Algo regenerativo no es sí o sí trotar o algo de lo que está ahí, sino es un estímulo mucho menor cuyo objetivo es ayudar a esta recuperación que sea mejor, de más calidad, para, como objetivo principal, estar en óptimas condiciones para llegar al siguiente estímulo, ¿sí?, de la mejor forma posible, ¿sí? Es muy importante que entiendan la frase anterior, en la filmina anterior, en la que decía que el tamaño del esfuerzo y del estrés que yo produzca va a ser directamente proporcional a la fatiga y a la recuperación que voy a necesitar. Eso por ahí es una de las cosas que más importa de lo que tienen que entender de esto, que cuando yo aplico un estímulo, si yo traigo una persona y lo mato haciendo tren inferior, lo mato haciendo piernas y termina con los cuádriceps así, voy a tener que esperar el tiempo correspondiente para que se recupere. Si yo ocurre mucho, por ejemplo, antes ocurría mucho cuando recién empezaba todo el tema del CrossFit, ponele, que se buscaba todo el tiempo RMs, el mejor peso para un clean o una cargada, el mejor peso para un snatch. Todo el tiempo se buscaba el mejor peso o este gran estrés neural, como es hacer una repetición máxima, y no se le daba el correspondiente descanso. Entonces eso terminaba produciendo justamente falta de coordinación, dolores, sobreentrenamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces hay que ser muy consciente de qué es lo que produce cada estímulo que nosotros le damos a la persona, cada cosa que programamos en el entrenamiento, cada ejercicio que ponemos, cada sesión de entrenamiento, cada semana de entrenamiento va a tener una correspondiente fatiga y una correspondiente recuperación para que busquemos el momento indicado aplicar en cada persona. En cada persona esto es diferente. Si bien los libros dan, pues lo vamos a ver cuando veamos cada tema, para una sesión de fuerza, tantas horas de recuperación y demás, nos dan un promedio, lo vamos a ir aceptando con lo vamos a ir aceitando con la práctica diaria en cada alumno o en cada cliente que tengamos, ¿sí? Porque si yo veo que le di un estímulo de piernas, por ejemplo, de cuádriceps, y los libros dicen que en 72 horas tiene que estar recuperado, pero a las 72 horas le tocamos la pierna y todavía siente dolor, significa que todavía no se recuperó, todavía su cuerpo no se adaptó y todavía su cuerpo en realidad no está al 100% para otro estímulo. Existen también, como excepción, y incluso esto está en los libros también, y en el mismo libro de Berkoyaki está, que no es que no se pueda aplicar otro estímulo de entrenamiento acá, es decir, con una recuperación incompleta. Sí se puede. Pero, primero que la tengo que tener muy clara para saber la intensidad y el volumen que le voy a dar al estímulo para que justamente no, repitiendo esto varias veces, no caer en este síndrome, en este agotamiento o sobreentrenamiento. Tener en cuenta cuál fue el primer estímulo para que el estímulo siguiente, por más que yo sepa que esa persona no esté recuperada, sea el adecuado para que eso lo ayude a mejorar. ¿Está? Posiblemente yo tuve un día heavy de piernas y decido que a los 2 o 3 días, por más que le duela, le voy a dar otro estímulo, pero va a ser un estímulo justamente con el objetivo de ayudar a esta recuperación y no sea otra vez con el mismo objetivo de hacerle pedazo a las piernas. ¿Entiende? Porque ahí voy a caer en en el sobreentrenamiento y que la persona llegue a un agotamiento. Que incluso ya se va a necesitar de ayuda externa como médicos, kinesiólogos y demás. Bien, hasta acá este tema. En la forma presencial, en el módulo presencial, lo vamos a repasar un poco. Fíjense bien,
vamos a responder solamente dudas en la parte presencial. No se va a exponer todo el tema de vuelta. Así que anoten dudas que tienen sobre esto. Obviamente se van a tener la bibliografía también, los apuntes, de dónde sacó todo si quieren profundizar. Pero es muy importante que entiendan esto porque esto es todo, digamos. O sea, es lo que nos marca cómo trabajar, cómo ordenar los estímulos, cómo ordenar las semanas, por qué hacer una semana más fuerte que la otra, por qué hacer una semana de descanso, si me sirve hacer una semana de descanso, cómo manejar la intensidad, el volumen, todas las variables de la carga que vamos a ver, ¿sí? Pero esta es la base fisiológica por la cual el cuerpo responde ante cualquier tipo de estrés y esfuerzo grande, digamos. Así que vuelvan a ver la clase de vuelta, pongan pausa, escúchenla 2 o 3 veces, anoten todas las dudas que tienen para que cuando pregunte en el módulo presencial no se me queden todos callados mirándome la cara, sino que quiero muchas preguntas, muchas dudas porque seguro las hay. Así que, muy bien. Nos vemos en el módulo presencial. Hasta acá este tema.